Como siempre, Ramona se despertó al amanecer. En la casa todo estaba en silencio, y aquella mañana tranquila, tan poco común, la recibía con su energía habitual. Se echó agua fría para sacudirse el sueño y fue directo a la cocina. Por delante le esperaba una verdadera maratón matutina. Alimentar a 4 hijos no era tarea fácil. Cada uno tenía sus gustos. Esteban adoraba los panqueques, Fidel no podía imaginar un desayuno sin omelette, Sandra pedía cereales y Héctor prefería avena con leche. Había que alternar el menú para evitar quejas. Los chicos incluso colgaron un horario con lo que cada uno comía cada día. Ramona lo miró de reojo y con una sonrisa dijo: «Hoy toca omelette para Fidel, vamos allá». Los aromas empezaron a llenar la casa. Ella sonrió, los niños, como siempre, se despertarían 5 minutos antes de que todo estuviera listo. Y así fue. El primero en aparecer fue Fidel. Descalzo y con el cabello todavía alborotado, se le acercó por detrás y la abrazó por la cintura. «¿Por qué te levantaste tan temprano?», le preguntó, acariciándole la cabeza. «Mamá, es que no aguanté más. Siento que en mi panza se despertó un oso. Gruñe tanto que no me deja dormir». Ramona se rió. «Bueno, si es un oso, entonces ve a lavarte. El desayuno ya te espera, omelette y panqueques». El niño salió corriendo directo al lavamanos. Un par de minutos después llegaron los demás, Sandra, Héctor y Esteban. Ramona los observaba en silencio, con el mismo cariño de siempre. Los niños, al ver que su hermana llegó primero, la dejaron pasar con cortesía. Esperaron a que Sandra terminara de lavarse sin empujones ni discusiones. De verdad que están creciendo como caballeros. Al menos por esto su padre podría sentirse orgulloso, pensó con dolor. No, Máximo no había muerto. Todo era mucho más complicado. 4 años atrás arrestaron a su esposo, supuestamente por robar equipos del almacén. Ramona no quiso creer que fuera culpable. Vendió su departamento en el centro, se mudó a esa casita en las afueras, contrató un abogado, le enviaba paquetes, dinero, hizo todo lo que pudo. Máximo siempre aseguraba que fue víctima de una trampa. Según él, alguien en la empresa falsificó documentos, desvió un lote de computadoras costosas y dejó pruebas en su contra. «Me metieron en esto para callarme y que no estorbara», decía él. Muchas veces Ramona se preguntó: ¿por qué? ¿Por qué justo a nosotros? ¿Acaso no he pasado ya por suficiente? Ella sí sabía lo que era el dolor. Creció en una familia sencilla, donde su madre trabajaba como niñera y su padre barría patios. Eran 3 hermanos. No pasaban hambre, pero vivían con lo justo. Y luego, a los 7 años, se cayó de un árbol. Se rompió una pierna. El tobillo no sanó bien y comenzó a cojear. Los médicos ofrecieron una operación, pero tal vez no había dinero o sus padres no se atrevieron. Así que Ramona se quedó con una leve pero visible cojera. La escuela fue difícil. Aunque tenía una cara bonita, sus compañeros no la perdonaban. La molestaban, le ponían apodos crueles. Ramona trataba de no hacerles caso, se mantenía fuerte. Pero a veces llegaba a casa llorando, se encerraba en su cuarto y lloraba con la cara enterrada en la almohada. Con el tiempo, se acostumbró. Aprendió a disimular su cojera con plantillas especiales y empezó a ignorar las miradas. Pero los recuerdos de esos años seguían doliendo por dentro. Cuando Ramona caminaba por la calle, parecía hacerlo con seguridad y firmeza, y solo una mirada atenta podía notar una leve asimetría en su andar. Había aprendido a controlar tan bien el movimiento de su cuerpo que la ligera cojera casi no se notaba. Pero bastaba con que se pusiera un poco nerviosa, se alterara o se sintiera confundida, y toda esa fachada se venía abajo en un instante. Entonces el dolor se hacía presente, sus movimientos se volvían inseguros y cada paso le causaba incomodidad. De todos esos momentos, hubo uno que quedó grabado para siempre en su memoria, la fiesta de graduación. Cuando, temblando de emoción, subió al escenario para recibir su diploma, tropezó y casi cayó al vacío. Ese episodio quedó marcado en su mente como una cicatriz. Ni siquiera sus zapatos favoritos, unas cómodas bailarinas, pudieron evitar el tropiezo. ¿Y si hubiera llevado tacones? Ni siquiera quería pensarlo. En ese momento,
Se escucharon algunas risas en la sala, ahogadas pero punzantes. Esas risas se quedaron clavadas en su corazón. Aunque todo había empezado mucho antes. Si no hubiera sido por aquella caída del árbol, muchas cosas podrían haber sido diferentes. Pero, ¿para qué recordar ahora? La vida sigue, y ella tenía que pensar en otras cosas. En lo inmediato, los niños necesitaban atención, cuidado, comida, ropa, y la casa llevaba tiempo pidiendo una reparación. Pocos sabían, y ella tampoco lo contaba mucho, que Héctor, Esteban y Fidel no eran sus hijos biológicos. Años vivió esperando, con la esperanza encendida, mirando pruebas y volviendo a confirmar que el milagro no llegaba. Máximo, su esposo, lo tomaba con una actitud casi filosófica. Decía que si no estaba destinado a suceder, entonces no debía pasar. Todo a su tiempo, repetía. Y si no se da nunca, bueno, no todos nacen para ser padres. Pero para Ramona no era solo un fracaso. Era un dolor silencioso, agotador, que venía de lo más profundo de su ser como mujer. Se sentía rota por dentro. Cuando la esperanza finalmente se apagó, tomó una decisión, ir a un orfanato. Tal vez allí encontraría a alguien a quien pudiera llamar su hijo. Máximo solo se encogió de hombros. Si para ti es tan importante, haz lo que creas mejor. Solo te pido que no me involucres. Estoy hasta el cuello de trabajo, no doy abasto. La primera visita al orfanato fue un verdadero impacto para Ramona. Apenas vio a los niños, sintió un nudo en el pecho. Contuvo las lágrimas al mirar sus rostros indefensos. Algunos le sonreían, otros le extendían las manos, como si intuyeran que ella era quien podría darles un hogar. Cuando la directora del orfanato le entregó un montón de formularios, Ramona comenzó a leer y no pudo parar. Cada historia era como una bala en el alma. Un bebé fue abandonado en el hospital, la madre se fue sin esperar el amanecer. Otro fue encontrado en una canasta en la puerta del orfanato, la madre ni siquiera dejó una nota. Las páginas estaban escritas con un lenguaje frío y técnico, pero Ramona las leía entre lágrimas, viendo el dolor y la soledad detrás de cada línea. Pero también había niños que no fueron abandonados. Solo se habían quedado sin padres. El destino fue cruel. Así ocurrió con 3 hermanos, Héctor, Fidel y Esteban. Los 3 quedaron huérfanos cuando el mayor apenas tenía 4 años. Algo en Ramona reaccionó al verlos por primera vez. No podía explicarlo, pero lo sentía, esos eran los niños que debía llevarse. Solo había un temor, que los separaran. Que los entregaran a distintas familias, como si fueran cosas. Pero eran hermanos, la misma sangre, el mismo dolor. La directora aseguraba que no lo permitiría. Pero Ramona sentía que las palabras no eran suficientes. Cuando volvió a casa, lo primero que hizo fue mostrarle las fotos a su esposo. Mira, Máximo, son hermanos, y todos tan lindos. Él las miró y frunció el ceño. Un momento. ¿Por qué 3? Habíamos hablado de 1. Estoy hasta arriba de trabajo y tú quieres traerme a 3 niños. ¿De verdad no pudiste encontrar solo 1? Ramona sintió como algo se rompía dentro de ella, como si una cuchilla le atravesara el pecho. No puedo, Máximo. No puedo separarlos. Son hermanos. Si no somos nosotros, los van a mandar a distintos lugares. ¿Cómo voy a vivir con eso? Él se recostó en la silla con cansancio. Lo entiendo. Pero entiende tú también, no soy un cajero automático. Estoy agotado, estresado, y tú llegas con estos proyectos. ¿Quieres ser madre de varios niños? Está bien. Solo que no cuentes conmigo. Ramona se dio la vuelta. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. En silencio, sin decir nada más, se fue a la cocina. Allí, en el silencio, entre el aroma del té y el frío de las baldosas, lloró casi toda la noche. ¿Cómo decirle que esos niños eran su última esperanza? ¿Cómo explicarle que sus rostros ya estaban tatuados en su corazón? No volvió a la habitación. Se quedó en el sofá de la sala, sola, abrazada a una almohada, mirando el techo y rezando para que al amanecer todo fuera distinto. ¿Amaba a Máximo? Claro que sí. Pero en su corazón comenzaba a nacer una duda. ¿Y si él no era capaz de aceptar a esos niños de verdad?
Si era así, ella lo haría sola. Esa sería su camino. Pero por la mañana, él se acercó. Sin grandes palabras, sin dramatismos. Solo se sentó a su lado, le puso la mano en el hombro y dijo en voz baja: haz lo que creas correcto. Si los quieres traer, está bien. No voy a interponerme. Y quién sabe, tal vez en el futuro sean de ayuda. Ella se quedó inmóvil. ¿De verdad lo había dicho? ¿Era cierto? ¿No era un sueño? No, él hablaba en serio. Estaba cansado, sí, pero sus palabras traían aceptación, permiso, un sí. Pasaron solo 3 semanas. Los papeles fueron reunidos, firmados, procesados. Y ahora Esteban, Fidel y Héctor vivían en su casa. Que ahora también era la de ellos. 3 pares de ojos miraban con cautela y esperanza a cada adulto, como preguntando: no nos van a devolver, ¿verdad? Ramona no solo era feliz. Estaba al borde de las lágrimas de tanta alegría. El sueño que había guardado por años al fin se hacía realidad. Era mamá, de verdad. ¿Qué más puede desear una mujer? Un hombre que ama, hijos, una casa que huele a pastel y se llena de risas. Resulta que la felicidad no está en la riqueza, ni en los viajes, ni en los logros. La verdadera felicidad está en unas manitas que te abrazan el cuello y en unas voces que susurran: mamá. Y todo habría estado bien, si no fuera porque Máximo empezó a cambiar. Pasaba mucho tiempo en el trabajo, y en casa parecía ausente. Se alejaba, de los niños, de ella. Como si le diera vergüenza esa nueva vida en la que ya no encajaba. Ramona lo sentía, y sabía que la lucha apenas comenzaba. Casi toda la crianza de los niños recayó sobre los hombros de Ramona. Ella no solo llevaba a los pequeños a sus actividades, vivía al ritmo de ellos, noches sin dormir, preocupación por cualquier temperatura, juegos interminables que no solo buscaban diversión sino también su desarrollo. Sus días e incluso minutos estaban completamente entregados a los niños. Parecía que se disolvía en sus necesidades. En cambio, Máximo se volvía cada mes más distante, como si se construyera un muro invisible para alejarse de la vida familiar. Por fuera, era un esposo ejemplar y un padre atento. Traía el sueldo a tiempo, se interesaba por los niños y no olvidaba los cuidados básicos hacia su esposa. Pero detrás de esa fachada había un vacío. En realidad, estaba lejos del ambiente del hogar. ¿Felicitaciones por el aniversario de bodas? Se le olvidaron. ¿Cumpleaños de su esposa? También. Y quizás para alguien externo estas cosas parecerían detalles sin importancia. Pero son esos pequeños detalles los que forman el sostén de la felicidad familiar o su destrucción. Así pasó el año sin que nadie lo notara. Y en ese tiempo, Máximo no solo no se acercó a los niños, sino que empezó a tratarlos como si fueran hijos ajenos. Ramona lo notó y al principio intentó luchar, charlas, intentos de comunicación. Pero luego, cansada, dejó de intentarlo. Cuando supo que estaba embarazada, no sintió ni alegría ni miedo, más bien una aceptación cansada. Al principio pensó que solo estaba un poco enferma, debilidad, mareos, náuseas matutinas. Pero la visita al médico aclaró todo. Felicidades, llevas 3 semanas de embarazo, dijo el doctor con una ligera sonrisa. Por dentro, todo en Ramona se encendió, su corazón latió 3 veces más rápido. Esa noticia, a pesar de todo, la iluminó desde adentro. Pero cuando le contó a Máximo, en su mirada no hubo ni una sombra de felicidad. Estaba oscuro, como si otra preocupación cayera sobre él. Y de verdad, en el trabajo estaba empezando a tener problemas. Y en su irritación no perdonaba a nadie, hasta los niños recibían reproches, aunque no tenían nada que ver con sus fallas. Lo que realmente atormentaba a Máximo, Ramona nunca lo supo. Varias veces intentó hablar con él sinceramente, hacerle preguntas directas, pero solo recibió silencio. Él se pegaba a la pantalla del televisor, fingiendo no escucharla, y cada vez más recurría a la cerveza, que se volvió un hábito. Ramona nunca armó escenas. ¿Para qué? Después de todo, no se volvió alcohólico, no dejó el trabajo, y a veces jugaba con los niños, aunque lo hacía sin ganas, como si cumpliera una obligación para mostrar que participaba.
Todo su embarazo transcurrió en una debilidad constante. Mareos, náuseas, la acompañaron casi todos los días. Pero no se quejaba. Millones de mujeres pasan por eso y ella también lo lograría. Sabía que al final habría una recompensa. Y llegó el día en que nació Sandra, su pequeña y hermosa maravilla. Ramona no podía contener su alegría y quería contarle la noticia a Máximo cuanto antes. Marcaba su número una y otra vez, esperando que contestara. Pero siempre escuchaba la misma voz fría: el abonado está fuera de cobertura. Máximo apareció 3 días después. Dijo que estuvo de viaje de trabajo y que casi no había señal. Tal vez otro habría creído eso, pero no Ramona. Sin embargo, guardó silencio. Con el nacimiento del 4.º hijo, Máximo se volvió aún más distante. Cerrado, irritable, se molestaba por cualquier tontería. Se enfadaba especialmente cuando la pequeña Sandra no podía dormir por las noches, lloraba de dolor, a veces por el estómago, a veces por los dientes. ¿Qué clase de pesadilla es esta? Ni un minuto de paz, todo grita, exige, se queja, explotó una vez. ¿Quieres hacer de mí un burro doméstico que solo cuida niños?, gritó, sin poder controlar su enojo. Ramona no respondía. En esos momentos prefería el silencio. Ya había entendido que él no era quien decía ser. Hace poco decía que soñaba con ser padre, que quería adoptar. Pero de repente se volvió frío, como desconectado. Luego, para justificar su indiferencia, decía que si tuviera un hijo propio, entonces sus sentimientos despertarían. Pero ahora que tenía a su propio hijo, estaba claro que solo eran palabras. Una ilusión, un autoengaño. En cambio, de Ramona hablaban con respeto. En el pueblo sabían por lo que había pasado. Sabían que no temió asumir esa responsabilidad, ser madre de 4 hijos. Las autoridades locales a veces intentaban ayudar, traían alimentos, ofrecían ropa. Pero Ramona no pedía nada. Se sentía feliz al escuchar las risas de los niños, cuando las pequeñas manos la abrazaban por el cuello. Pero Máximo desaparecía cada vez más. Los viajes de trabajo eran constantes. A veces no aparecía en casa por semanas. Ramona sentía que se acercaban nubes oscuras sobre su familia. Pero no podía imaginar cuán pronto y drásticamente todo cambiaría. Un día su mundo se volteó, arrestaron a Máximo. Lo acusaron de fraude. La investigación fue breve. El juicio lo condenó a 5 años de prisión. Ramona quedó sola. Con 4 hijos. Sin esposo, sin apoyo, sin respaldo. Pero no se permitió rendirse. Luchó. Buscó cualquier manera de darle a los niños lo que necesitaban. Lo más difícil era cuando alguno se enfermaba. Uno estornudaba y enseguida toda la tropa caía en la cama. Los niños, grandes y muy activos para su edad, necesitaban ropa, zapatos, juguetes nuevos constantemente. Ella no alcanzaba a seguir como crecían, como las cosas quedaban pequeñas. Por suerte, los menores podían usar la ropa de los mayores, y eso aliviaba un poco la situación. Pero a pesar del cansancio, las noches sin dormir y los esfuerzos desesperados para manejar el día a día, Ramona seguía fuerte. Sabía que valía la pena vivir por ellos. Por los niños. Ramona siempre trató de enseñar a sus hijos a respetar y cuidar no solo las cosas, sino también la comida. Tenía un cariño especial por el pan. Para ella, no era solo alimento, sino el símbolo mismo del hogar, el cuidado y la abundancia. La casa que compraron después de vender la anterior, esa que se perdió para pagar las deudas de Máximo, era mucho más modesta. No tenía agua corriente, había que traer agua con cubetas del pozo, el baño estaba al fondo del patio, y en invierno había que calentar la estufa. Pero Ramona no se quejaba, estaba acostumbrada al trabajo duro. Aunque casi nunca alcanzaban las provisiones hasta el final del invierno. A veces solo se calentaban con la esperanza. El ingreso de Ramona era inestable, aprendió lo básico de la manicura y atendía clientas en su casa. Cobraba poco porque se consideraba una aprendiz. Pero las mujeres que iban a verla siempre regresaban. No era por el precio, sino porque con Ramona se sentían cómodas, tranquilas y escuchadas. Ella no cargaba a sus clientas con sus problemas, sino que buscaba crear un ambiente ligero y acogedor.
Su trabajo no le daba grandes ingresos, pero Ramona no se desanimaba. A veces le decían que era viuda. Así pensaba casi todo el mundo, creyendo que su esposo había muerto. Pero la verdad era otra. Ramona no lo ocultaba a los cercanos, pero tampoco lo comentaba mucho. Seguía enviándole paquetes y siempre tenía la esperanza de que él le escribiera o la invitara a una visita. Sin embargo, las cartas llegaban poco, generalmente cuando necesitaba dinero. A veces pedía para pagar deudas de juego, otras para un buen lugar en la zona. Ramona no entendía bien cómo funcionaba ese mundo tras el alambre de púas, pero trataba de creer que Máximo solo era una víctima de las circunstancias. Amigos y conocidos se sorprendían. ¿Cómo es posible? Con ese caso y sin cargos graves ya habría salido en libertad condicional hace tiempo. Y mira que lleva 4 años preso. Ella solo encogía los hombros y cambiaba de tema. No quería juzgar a su marido, creía que él mismo se explicaría cuando regresara. Estos pensamientos la absorbieron tanto que no se dio cuenta cuando levantó la taza, pero no bebió. Su mano quedó suspendida en el aire y su mirada se perdió más allá de la ventana. La clienta había dicho que llegaría después del mediodía, así que tenía un poco de tiempo. Ramona se levantó de la mesa, besó en la cabeza a cada niño y dijo: «Voy rápido a la tienda, no estaré más que 1 hora o 2. Entonces podemos jugar a las escondidas todo el día», gritó Sandra y empezó a golpear el piso con los pies como una alegre tamborista. Por lo general, Ramona iba a la misma tienda, los vendedores la conocían, la respetaban, y si hacía falta, le daban crédito. Pero hoy tenía dinero. Poco, pero suficiente para lo esencial. En ese momento la tienda estaba tranquila, justo como necesitaba. Ramona evitaba las horas pico, cuando las filas eran largas. Ahora podía caminar despacio entre los estantes, mirando con atención los precios. Elegía productos en oferta. Los alimentos eran los mismos, pero más baratos. Algún día, cuando tengamos más dinero, pensaba con una leve sonrisa. Al entrar, vio al guardia. No reconoció su cara, parecía un turno nuevo. Eso también lo confirmó en la caja, donde estaban vendedores que no había visto antes. Sin embargo, como siempre, saludó, tomó una canasta y se dirigió a los estantes. Mientras caminaba, repasaba mentalmente las recetas. ¿Qué podría preparar con estos productos? La billetera estaba en el bolsillo de su chaqueta, vieja, algo gastada, pero confiable. Ramona sentía su peso y eso la tranquilizaba. Las compras se fueron llenando rápido, todo justo como en la lista que había hecho en la mañana. Y de repente, en el momento menos esperado, alguien la empujó suavemente pero con fuerza en la espalda y pasó corriendo, dirigiéndose hacia las cajas. Ramona miró de reojo al joven que se movía entre los estantes como si alguien lo apurara. Su mirada saltaba, las manos se agitaban nerviosas, como si cada movimiento fuera parte de una misión urgente. ¿Y tanta prisa para qué? Apenas hay fila, solo un par de personas. Pero él corre como si fuera a subirse al último vagón. Corren, se apuran, y ni siquiera saben por qué, pensó Ramona con un poco de molestia, siguiéndolo sin querer. No llegó a la caja cuando vio que el chico dejó la canasta en el mostrador, y sin decir palabra, se dio vuelta de golpe hacia la salida. En un segundo ya se había desaparecido. Ramona lo miró confundida. ¿Qué fue eso? Apenas unos segundos antes él caminaba entre los estantes con tanta concentración y ahora dejó todo y se esfumó. Raro, muy raro. Encogiéndose de hombros, se acercó a la caja y empezó a poner sus cosas en la banda. Lo hacía con calma, tratando de no dejar que la ansiedad la dominara, aunque ya sentía un leve nerviosismo. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y se quedó paralizada. No estaba la billetera. Dios, no, por favor no, susurró casi en voz baja, sintiendo que la sangre se le iba de la cara. Sus dedos comenzaron a buscar frenéticamente en todos los bolsillos, los externos, los internos, hasta en las mangas, como si por arte de magia pudiera estar allí. $70, dijo la cajera con voz monótona, sin mirar la pantalla. Ramona seguía revisando su ropa en pánico cuando la mujer agregó con claro fastidio. Bueno, ¿va a pagar o se echó para atrás? Le aviso que si no paga, los productos tendrán que regresar a los estantes.
Y eso, entre nos, no es mi trabajo. Ramona tragó saliva con dificultad, sin poder decir ni una palabra. Lo tenía, justo ahora, hace un momento, susurró con voz quebrada. La cajera se rió con sarcasmo, curvando los labios en una sonrisa burlona. ¿No será esta una nueva forma de evitar pagar? Me cuentan ese cuento todos los días. Pero voy a llamar a seguridad y esto se arregla en un minuto. Ramona sintió que las manos le temblaban traicioneras. Le empezaron a salir lágrimas en las esquinas de los ojos. Los pensamientos giraban uno tras otro, como si alguien desenredara un ovillo dentro de su cabeza. Entonces recordó de golpe, ese chico. ¿Cómo no se dio cuenta antes? Antes de salir corriendo, casi rozó su espalda. No fue casualidad, ahora estaba claro. Él es el ladrón, pensó. Quiero que venga un guardia. Que revise las cámaras. Ese hombre me acaba de robar. Me sacó la billetera, dijo Ramona con desesperación, dirigiéndose no solo a la cajera, sino a todos los que pudieran escucharla. Ella negó con indiferencia. Ahí vamos de nuevo. Robaron, asaltaron, y ahora la tienda paga la cuenta. Si no puedes pagar, estás libre. La desesperación de Ramona crecía. Sentía el pecho apretado, como si alguien le hubiera puesto una losa pesada encima. Pero él puede engañar a alguien más. Y en mi casa hay 4 niños, y hoy por culpa de ese ladrón puede que no tengan cena, casi gritó, la voz quebrándose. Las mejillas de la cajera se enrojecieron de ira. Levantó la cabeza, entrecerró los ojos y dijo: no uses a los niños para justificarse. Si quieres ayuda, ve a los servicios sociales. Aquí es un supermercado, no un refugio para madres con muchos hijos. Esas palabras cortaron a Ramona como un cuchillo. Parecía que todo a su alrededor perdía sentido, el guardia indiferente en la entrada, los empleados mirando para otro lado, como si su problema no mereciera ni un segundo de atención. ¿Será que a todos realmente no les importa?, pensó. De repente, un ligero toque en el hombro la hizo girar de golpe. Delante de ella estaba un hombre delgado, con una mirada penetrante. Observaba la escena con atención, imposible de ignorar. Disculpa, déjame ayudarte, dijo con calma. La cajera cruzó los brazos y miró al hombre con desconfianza. Permíteme presentarme, León, respondió con una cortesía suave. Ramona se quedó paralizada. Su mirada se fijó en aquel hombre que estaba de pie con confianza, irradiando calma y fuerza a la vez. Tu nombre no me dice nada, León, dijo la mujer, mirándolo fijamente. Así que te aconsejo que te vayas, y que sea por las buenas, antes de que llame a seguridad. Pero él ni siquiera parpadeó. Puede que mi nombre te suene a nada. Pero tu encargado, Jacinto, seguro que lo reconoce. Por cierto, la tienda está abierta gracias a mis inversiones. La mujer palideció, sus rasgos se apagaron y su voz se volvió débil. Perdón, no lo sabía, por favor no le digas a Jacinto. Tranquila, respondió él, sonriendo un poco. No vine a humillarte, solo necesito ver el vídeo. Asintió al guardia, y volviéndose hacia la cajera, agregó. Mientras revisamos, haz el ticket de su compra a mi nombre, yo pago. Ramona escuchaba sin creer lo que veía ni oía. Apenas unos momentos antes estaba al borde del llanto, sintiéndose sin salida. Ahora todo parecía un sueño raro y bueno. La grabación confirmó la verdad, justo cuando alguien empujó a Ramona por la espalda como sin querer, otra persona sacó con habilidad su cartera. Todo, como en un manual. Así que ni me di cuenta, dijo en voz baja, sonriendo confundida. León asintió, luego se volvió hacia seguridad. Preparen un retrato hablado. Pónganlo en la entrada para que los demás estén más atentos. Tomó la bolsa con las compras de ella. Vamos, te acompaño. No hace falta, puedo sola. Y por favor, déjame tus datos. Te devolveré el dinero, susurró ella, sintiéndose incómoda. Pero él ni escuchó. Ya en la calle, Ramona notó una palidez extraña en su rostro y una sombra de tristeza en sus ojos que al principio pensó era solo reserva. Frente al auto se volvió hacia ella. ¿Dónde vives? Te llevo. Ramona quiso negarse. La vergüenza,
Los prejuicios le decían: no lo hagas. Si los vecinos ven, van a hablar. Mira, mientras su marido está en la cárcel, ella anda con hombres. Pero al mirar sus ojos sintió que no podía decir que no. No después de todo. No queda lejos, dijo en voz baja. Él manejaba con seguridad, manteniendo una charla ligera y natural. Sobre sí mismo decía poco. Ramona sintió que era un hombre cerrado, que guardaba mucho dentro. Ella, en cambio, hablaba casi sin parar. Como si algo dentro de ella se abriera y ya no pudiera contener las palabras. Contó todo, sobre su marido, sus hijos. 3 adoptados. Su esposo en la cárcel, una historia triste. Y ella, madre soltera que carga todo el mundo. León escuchaba en silencio, su mirada cambiaba. Ramona sentía que él no oía solo palabras, sino su dolor, su cansancio. Y quizás no se equivocaba. Tu vida no es fácil, dijo en voz baja. Pero no pierdas la esperanza, creo que puedo ayudarte. Ya me ayudaste, te debo mucho. Pero no te preocupes, te devolveré el dinero. No, no hace falta hablar de eso, dijo con una sonrisa cálida, moviendo la mano. No soy de los que se aprovechan de una mujer con 4 hijos. Ella sonrió, por primera vez en todo el día, de verdad. León era diferente, verdadero, un hombre que sin muchas palabras estuvo a su lado cuando la querían humillar. Y ahora simplemente la llevaba a su casa. Casi habían llegado cuando de repente él frenó de golpe. Se llevó la mano al pecho y se dobló por una tos fuerte. ¿Qué te pasa?, exclamó Ramona preocupada. Él asintió sin decir nada, presionando un pañuelo en la boca. Pasaron unos minutos hasta que pudo respirar mejor. Perdón, susurró. Es por la enfermedad. Me detectaron cáncer. Los médicos dicen que no es fácil. Ramona lo miró con tristeza y preocupación. ¿Y el tratamiento? ¿Quimioterapia? Él suspiró profundamente. Las probabilidades no son muchas. Algunos dicen 6 meses, otros 5 años. Y la operación puede ayudar o acelerar el final. Al menos me dijeron la verdad. Pero no puedes rendirte así, tienes la posibilidad de tratarte, dijo Ramona con esperanza y firmeza. Él quiso responder, pero ya estaban llegando. Ella entendió que no era momento para discutir. Su corazón estaba lleno. ¿Quieres pasar a tomar un té?, preguntó tímida. No, no es buena idea, tus hijos pensarán que llegó un desconocido. No pensarán eso, dijo firme. Vamos. Ramona sonrió y asintió. Entraron a la casa. Mamá, llegaste rápido, ni siquiera nos dio tiempo a extrañarte, gritó Fidel, y de repente se quedó mirando al hombre alto en el pasillo. Conozcan a León, me ayudó mucho, empezó Ramona, pero León suavemente tocó su mano, indicando que no era necesario contar más. Pronto toda la familia estaba sentada en la mesa. Té, galletas, un silencio acogedor. Los niños charlaban y reían. León escuchaba y sonreía a veces, casi sin que se notara. No parecía un extraño. En su mirada Ramona leía que probablemente no tenía hijos propios. Y de repente, como si alguien apagara el interruptor de la alarma, él cambió, se volvió vivo, claro y sincero. Empezó a contar historias divertidas, y los niños reían con la boca abierta. Ramona lo miraba y sentía que con la llegada de ese hombre a su casa entró alguien especial. No solo un noble desconocido. Quizá, una esperanza. Lo único que no le permitía a Ramona relajarse completamente en presencia de ese hombre era su rostro dolorosamente pálido y su delgadez inquietante. Sus labios casi no tenían color, como si toda la fuerza de vida los hubiera abandonado. Sin embargo, a pesar de eso, ella lo veía como una persona luminosa, de algún modo irreal, casi etérea. Estaba segura de que León solo iba a visitarla unos minutos, como máximo 20. Pero la realidad fue otra. Pasó en su casa no menos de 3 horas. Se había metido tanto en el juego con los niños, reía con tanta sinceridad junto a ellos, que parecía haber olvidado su propia enfermedad. No tosió ni una vez y hasta guardó en el bolsillo el pañuelo que antes no soltaba, como si recordara que podía vivir sin pensar en su padecimiento. Quizá León se hubiera quedado más tiempo con Ramona,
pero de repente apareció en la puerta una clienta, una mujer que tenía cita para un manicure. No hubo otra opción, tuvo que despedirse. Lo hizo con tanta dignidad y delicadeza que Ramona sintió aún más respeto por él. Cuando se fue, ella lo miró por un buen rato, sin ocultar una sonrisa leve y cálida. Había algo intangible en ese hombre. Una claridad interna, una fuerza escondida tras un cuerpo débil. Como si de su alma emanara una luz invisible que atravesaba el cielo gris de sus días y tocaba suavemente sus mejillas. León daba la impresión de ser un hombre cuya fortaleza no estaba en el cuerpo. Vivía en algún lugar profundo, en la mirada, en la entonación, en una bondad intuitiva. Un hombre así podría superar cualquier obstáculo, incluso si todo el mundo estuviera en su contra. Mientras tanto, León ya caminaba por el camino a casa, pero en sus pensamientos permanecía allí, en la cálida casa de Ramona, entre las risas de los niños, sus pequeñas manos cálidas y la alegría sincera. Recordaba cómo los pequeños corrían a su alrededor. Su corazón se detenía y luego empezaba a latir con fuerza por una sensación extraña, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era parecido a la felicidad. Pura, clara, incondicional. Hacía todo lo posible por no recordar el pasado reciente. Como, 3 meses atrás, su esposa lo había dejado al enterarse del diagnóstico terrible. Petra se fue sin dudar. No hubo en ella compasión ni una pizca de cariño. Pero, siendo sinceros, ella nunca había sido cálida. Él se sentía para ella como un cajero automático del que podía sacar dinero con solo marcar el código correcto. León reconocía con dolor que se equivocó al enamorarse de Petra. Cegado por su apariencia impactante, no vio el vacío detrás de ese brillo. Sí, las personas cometen errores. Sobre todo cuando esperan amor, cuando creen que la belleza refleja el alma. Pero lo peor que hubo fue que, al irse, Petra, sin ruborizarse, habló de dejarle un testamento a su favor. León no tenía familia desde hacía mucho. Sus padres murieron hace años y con Petra no llegaron a tener hijos. Soñaba con ser padre. No importaba si un hijo o una hija. Solo quería criar a su propia persona. Pero Petra nunca tuvo esos deseos. Ella vivía para los placeres, boutiques de moda, restaurantes, salones de belleza, esas eran sus verdaderas prioridades. Al principio León no quiso creer que ella tenía a otro. Pensando que era un malentendido, ignoró las advertencias de su socio, sin querer ver la verdad. Y solo cuando Petra, con aire de vencedora, se fue con su amante, quedó claro, la causa no era su enfermedad. Todo empezó mucho antes del diagnóstico. La enfermedad solo le dio una excusa para poner todo a su manera. Sintiendo total libertad, Petra empezó a comportarse como si León ya no significara nada para ella. Hacía lo que quería y ni siquiera trataba de ocultarlo. Tal vez ya imaginaba su papel de viuda que controla su fortuna. Pero para eso necesitaba solo una cosa, el testamento. Y León entendía que con ese paso pondría el punto final a su propia vida. Aún esperaba que Petra lo apoyara, aunque fuera con la operación. No perdió la esperanza. Pero en lugar de apoyo, escuchó de ella una frase cínica diciendo que, en caso de su muerte, le conseguiría el mejor lugar en el cementerio, arreglándolo con las personas indicadas. Esas palabras dolieron más que cualquier golpe. Entonces León comprendió definitivamente que lo único que los unía con Petra era su nombre en las cuentas bancarias. Pero el encuentro con Ramona pareció mover algo dentro de él que nadie había tocado jamás. Como si ella despertara en él algo olvidado, frágil pero vivo. Su alma, cubierta hasta entonces por una capa de dolor y decepción, respondió a esa llamada suave. Al volver a su casa vacía, León prendió la televisión sin prestarle atención, se recostó en el sofá. No tenía hambre, la comida le parecía esa noche algo innecesario, fuera de lugar. En la habitación había silencio, roto solo por el sonido apagado de las noticias. Intentaba escuchar, pero sus pensamientos vagaban desordenados, chocándose unos con otros como nubes en un viento fuerte. Y de repente, un pensamiento brilló con fuerza especial. Parecía iluminarlo desde dentro, y todos los demás se apagaban en comparación. Ese pensamiento no tenía nada que ver con Petra. Era sobre Ramona. En sus ojos apareció una luz apenas visible. ¿Y si hiciera el testamento no a favor de Petra,
¿Sino de Ramona? Claro, no le diría nada ahora, que todo se acomode con el tiempo. Por ahora, la invitaría a vivir con él. No mucho, tal vez una semana, o 2. Un mes, si tuviera suerte. Susurró con suavidad. Le pediré un mes, más no me queda. Pero no era un pedido por lástima. Quería, aunque fuera por poco tiempo, encontrar algo real. Sentir el calor que le faltó todos esos años. No importaba si era una ilusión. Lo importante era que el corazón, cansado del frío, se calentara al final. El pensamiento en Ramona, en su mirada amable, en cómo lo miraba, de repente cobró peso. Y cuanto más lo pensaba León, más claro entendía, sí, eso es lo que quiere. No lujos, ni herederos, ni amores fingidos. Solo una pequeña isla de felicidad donde refugiarse, aunque sea al final del camino. No sentía miedo ante la posibilidad de equivocarse, no porque se creyera perfecto, sino porque estaba seguro de que ninguna experiencia peor que la que vivió con Petra le sucedería en su vida. No tenía ilusiones sobre el amor hacia Ramona, ni siquiera esperaba sentimientos de su parte. Como alguien que veía la vida con claridad, sabía que ella tenía un esposo, aunque ahora estuviera en la cárcel, pero que algún día volvería. Y entonces, probablemente, pediría explicaciones y, muy posiblemente, exigiría sus derechos. El mismo León reconocía que lo que había planeado podía parecer una locura. No solo una fantasía ingenua, sino una especie de juego infantil, indigno de un hombre adulto que ya había vivido mucho. Quería inventarse un cuento, aunque fuera corto y con un final falso. Quería representar una escena en la que Ramona estuviera a su lado, que fuera su esposa, aunque solo en nombre, sin compromisos, sin cercanía física, sin un futuro juntos. Solo por un mes. Un mes en el que pudiera sentir que no estaba solo. Y luego, cuando él ya no estuviera, cuando llegara lo que ya no le daba miedo, la muerte, toda esa ilusión se desvanecería como un castillo de naipes. Todo volvería a la normalidad. La vida de Ramona seguiría adelante. Solo que en esa vida quedaría algo, un legado que él dejaría. Había una suma considerable en el banco, una casa y otras propiedades. León lo había planeado todo con detalle. Quería que ella se enterara de eso solo después de su partida. No imponía nada a nadie. Solo quería un poco de calor humano. Un mes, solo un mes. Sin querer esperar, fue a verla esa misma noche, aunque al principio pensaba esperar hasta la mañana. Pero luego imaginó pasar toda la noche sin dormir, preguntándose cómo reaccionaría ella. El miedo y la incertidumbre lo impulsaron a hablar ahora, mientras todavía tenía valor. Cuando finalmente le dijo su propuesta, Ramona casi gritó sorprendida. ¿Esposa? ¿Por un mes?, preguntó, como si no hubiera escuchado bien. León, ¿hablas en serio? ¿Y cómo se lo explicamos a la gente? ¿Qué dirán los niños? Estoy casada, ¿y si Máximo se entera? ¿No entiendes lo que podría pasar? Él bajó la mirada, sintiendo que la vergüenza le subía al pecho. Lo entiendo, Ramona, pero no es lo que piensas. No te pido amor, solo necesito estar cerca, sentir que tengo una familia. Aunque sea solo una ilusión. Escuchar la risa de los niños, caminar con ustedes por el parque, ver cómo alimentan a los cisnes en el lago. Sentirme vivo mientras todavía estoy aquí. Quizás solo me quedan un par de semanas. No creo en las promesas de los médicos, ni en las operaciones milagrosas. Todo es un juego de esperanza. Los labios de Ramona temblaron, y las lágrimas le llenaron los ojos. En su voz había un dolor tan profundo y una sinceridad tan fuerte que era imposible no creerle. Ella no veía a un empresario poderoso, sino a un hombre vulnerable que soñaba con cosas sencillas, esas que muchos ni siquiera valoran. La decisión llegó más rápido de lo que esperaba. No se trataba de lo material ni de un capricho extraño de jugar a ser esposa. Simplemente quiso darle a ese hombre un poco de felicidad. No como recompensa, sino como un regalo de despedida. Está bien, dijo en voz baja. Acepto. Solo tenemos que pensar cómo se lo explicamos a los niños. No puedo decirles que nos mudamos con León por un mes. Él suspiró aliviado y hasta sonrió. ¿Y si decimos que vas a trabajar conmigo? No sé, por ejemplo, como asistente en la casa.
como empleada doméstica. Pero ni se te ocurra limpiar nada. Ni la cocina te dejaré tocar, todo lo pediremos de restaurantes. Quiero que descanses. Solo estés. Como persona, como mujer, sin preocupaciones ni trabajo agotador. ¿Y qué es ese extra del que hablabas?, preguntó Ramona con desconfianza. La verdad, no necesito nada. Ya has hecho demasiado. No, eso no se discute, respondió León. Todo estará formalizado. Bueno, no oficialmente, claro. Solo de mentiritas. Firmaremos un acuerdo donde diga que vivirás en mi casa con los niños por un mes exacto. Y después recibirás lo que te corresponde. Por raro que suene. Le tendió la mano. Ramona lo miró largo rato, pero sin dudar le estrechó. Todo parecía extraño, casi irreal. En el fondo, una voz le susurraba. Estás haciendo algo incorrecto. Tienes esposo. Está en problemas. Pero al mismo tiempo sabía que ese paso no era una traición. No renunciaba a Máximo. Ayudaba y seguiría ayudando. Pero ahora ella también necesitaba un respiro, un episodio corto pero cálido en su lucha interminable. Cuando los niños supieron que se mudaban, no podían contener la alegría. ¿De verdad vamos a vivir en una mansión?, preguntó Fidel con los ojos bien abiertos. ¿Tiene jacuzzi? ¿Y trampolín? ¿Podemos brincar toda la noche? León rió. Brinquen todo lo que quieran, habrá jacuzzi y todo lo que pidan. ¿Y la piscina?, preguntó Héctor con cuidado. ¿No estará fría? No, la pondremos caliente, como quieran. Risas, gritos y alegría llenaron la casa. Media hora después, las cosas estaban listas y viajaban en el amplio auto de León hacia una nueva vida, aunque fuera temporal, pero mágica. Solo Ramona sabía que ese mes era el límite. Que después todo terminaría. Y aún así sentía que hacía algo importante. Tal vez una locura. Tal vez una debilidad. Pero una mujer cansada a veces necesita permitirse ser débil. Estaba cansada. De todo, de sobrevivir sin descanso, del tengo que constante. De la casa, del trabajo y del esposo que seguía pidiendo, exigiendo, necesitando, aun tras las rejas. Pero no le guardaba rencor. Simplemente no le quedaban fuerzas. Cuando entraron a la casa de León, los tres quedaron sin aliento. Era un verdadero cuento de hadas, la realización de un sueño. Habitaciones enormes, silencio, olor a madera, luz y calor. Parecía que los deseos se cumplían con solo un gesto. Solo que el dueño de esa casa maravillosa estaba pálido y agotado. Ramona sentía que León tenía prisa por vivir, como si recogiera en sus manos los últimos recuerdos cálidos para llevárselos donde todo terminaría. Y ella trataba de distraerlo con charlas, recuerdos, historias de infancia. Incluso le contó lo que antes le daba vergüenza, como sufrió de cojera cuando era niña. ¿Y no se te quitó?, preguntó sorprendido. No, no se quitó, solo aprendí a esconderlo. Zapatos especiales, ejercicios, un poco de astucia, y casi no se nota. Lo miró con respeto renovado. Y ella, al entrar a la cocina, cobró vida, se movió entre las repisas como si estuviera en un paraíso culinario. Sus ojos brillaban mientras hablaba de cada aparato, de cada botón. Él la observaba sonriendo, sintiendo despertar en sí algo que creía perdido, la alegría. Los niños exploraban la casa como detectives de dibujos animados, atentos, emocionados, mirando cada rincón. Y una mañana temprano, Ramona se dio cuenta de que no quería regresar. A ese lugar gris. A la fatiga, a la falta de colores y aire. Pero León no se permitía pensar que el cuento acabaría. Porque sabía que cuando eso pasara, se quedaría solo. En una soledad total y resonante. Una semana pasó sin que nadie se diera cuenta y fue reemplazada por otra. El tiempo parecía disolverse en el aire, pero cada nuevo día traía a Ramona y a los niños colores vivos y sonrisas sinceras, porque en sus vidas había llegado algo que antes solo podían soñar. Todo esto fue posible gracias a la inesperada bondad de una persona que parecía distante e inaccesible, un empresario adinerado llamado León. Mientras Ramona y los niños se adaptaban a ese nuevo mundo, lleno de comodidad y cuidados, León terminaba en silencio sus asuntos importantes. Tal como había planeado,
visitó al notario. Los documentos esenciales fueron firmados y su última voluntad quedó oficialmente establecida. Pero esta vez todo era diferente. En el apartado de heredero no aparecía el nombre de Petra, su esposa legal, sino el de Ramona. El notario no entró en detalles. No hizo preguntas innecesarias, entendiendo bien que a veces, al final de la vida, una persona quiere cambiar todo y poner un punto final guiado por el corazón. Y el corazón de León le decía que estaba haciendo lo correcto. Pero los días pasaban y León perdía fuerzas rápidamente. Adelgazaba, su rostro palidecía y sus ojos, antes seguros y brillantes, iban perdiendo su luz. Incluso las personas que no lo conocían y lo cruzaban por los pasillos podían entender que el tiempo se le escapaba y que solo un milagro podía salvarlo. Ramona, incapaz de quedarse al margen, le rogaba que aceptara la operación. Le hablaba de oportunidades, de esperanza, del futuro. Pero León negaba con débil movimiento de cabeza. No, Ramona, aún no es tiempo. Primero debo terminar lo que empecé. Cuando termine nuestro acuerdo, tal vez lo piense. No le dijo la verdad. Ni siquiera imaginaba que detrás de ella estaba el testamento. ¿Cómo podría suponer algo así? Parecía increíble, imposible. Ramona se veía a sí misma como una compañera temporal y nada más. Todo lo que pasaba entre ellos lo veía como un capítulo, cálido y significativo, pero temporal. Petra tampoco sabía nada. Observaba el rápido deterioro de su esposo con fría indiferencia y estaba segura de que pronto él dejaría este mundo, y que entonces todo lo que había acumulado sería para ella automáticamente. No ocultaba sus expectativas e incluso presentó la demanda de divorcio. Pero, en el fondo, sabía que León probablemente no viviría para ver el final del proceso. En ese caso, no tendría que dividir nada. A su lado apareció un hombre nuevo. Era cortés y educado, pero detrás de esa máscara de amabilidad había una mente calculadora. Vio en Petra no solo a una mujer atractiva, sino un camino fácil hacia la riqueza. No hablaba mucho de sí mismo, prefería responder de forma evasiva o callar. A Petra eso no le preocupaba. Mientras tanto, León miraba con tristeza el calendario donde estaba cuidadosamente marcado el último día de su acuerdo con Ramona. No dijo nada sobre una posible renovación. Ni una palabra, ni un gesto. Sabía que continuar sería cruzar una línea, dañarla, comprometerla. Ramona ya había hecho lo imposible por él, le había dado calor y cuidado humano. No tenía derecho a pedir más. Para ella, toda esa historia se volvió inesperadamente importante. Ramona jamás imaginó que se sentiría cómoda como esposa, aunque solo en papel y por un mes. No había ni pasión ni palabras de amor entre ellos. León cumplía su promesa, era respetuoso y no cruzaba límites. Pero su bondad, sinceridad y esa atmósfera especial que creaba con los niños hicieron su efecto. Ramona empezaba a sentir que junto a él estaba tranquila y segura. Quedaban solo 7 días para el final del plazo cuando sucedió algo terrible. León sufrió un ataque durante la noche. Su tos dolorosa y agotadora no cesaba. Ramona, incapaz de seguir viendo eso, no escuchó su petición y llamó a los médicos. En ese momento comprendió que lo que él realmente esperaba no era la operación ni el tratamiento, sino simplemente poder vivir con ella y los niños el último tramo de su vida. Como si quisiera irse no solo, sino rodeado de su familia, aunque esa familia no fuera la verdadera. Los médicos lucharon por su vida, y milagrosamente, lograron salvarlo. Pero su estado seguía siendo crítico. Por eso decidieron que la operación debía hacerse de inmediato. De lo contrario, sería el final. Ramona, aunque sin estatus legal de esposa, se convirtió en su verdadero apoyo. No dejó el hospital, iba todos los días a la habitación, llevaba palabras cálidas, cuidado y esperanza. No le permitía pensar en la muerte. Con el tiempo, León comenzó a recuperarse. Su rostro se animó, sus ojos volvieron a brillar. Incluso empezó a sonreír, no mucho, pero de verdad. Y fue justo entonces, en el peor momento, cuando Petra apareció en la habitación. Pero no vino sola. Detrás de ella venía un hombre que Ramona reconoció como su exesposo. Su corazón se detuvo. Se volvió hacia el sonido de la puerta que se abrió y casi se cayó.
Frente a ella estaba Máximo, aquel que, según ella, todavía cumplía condena en una prisión. «¿Eres tú?», exhaló, sin creer lo que veía. «¿Cómo llegaste aquí?». Máximo retrocedió. Su rostro se volvió ceniciento y el sudor le brotó en la frente. Quiso decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Ramona entendió todo al instante. Él hacía tiempo que estaba libre. Simplemente la había engañado. Los envíos de dinero, los paquetes, las cartas, todo lo enviaba a otra dirección. Nunca la visitó por miedo a que se descubriera la verdad. Cumplió solo un año, luego quedó libre y desde entonces vivía a su antojo, malgastando el dinero ajeno, robado de la empresa. Ahora que se había acabado todo, buscaba un nuevo objetivo, Petra, que en caso de la muerte de su esposo podría convertirse en una viuda rica. Todo estaba calculado al detalle. Solo que decidió callar sobre su pasado. Ni a Petra ni a nadie les contó que tenía esposa y 4 hijos. Al enterarse, Ramona no pudo contenerse. La mejilla de Máximo se puso roja por la bofetada. En ese momento, por primera vez, sintió que podía defenderse. Sin dudar, llamó a la policía. Máximo se quedó ahí, confundido, sin saber qué hacer. Nunca antes había visto esa fuerza en Ramona. Petra, al escuchar la verdad, se hundió. En sus ojos apareció un vacío. De repente entendió que solo había sido un peldaño para un oportunista. León observaba todo con calma, casi indiferente. Esa escena no le afectó. Ya no tenía nada que ver con Petra y a su nuevo hombre no le tenía ni simpatía ni odio. Solo miraba a Ramona y sabía que ahora ella era libre. Nada impedía dar el paso. No uno temporal, ni por un mes, sino uno verdadero. La operación duró varias horas. Ramona estaba en el pasillo, con un crucifijo en la mano, rezando en silencio. Los médicos lucharon hasta el final. Luego, cuando todo terminó, uno de ellos dijo: «Lo sacamos adelante, honestamente, es casi un milagro». Un par de semanas después, en la habitación de León reinaba la alegría verdadera. Los niños, Sandra, Héctor, Esteban y Fidel, vinieron a verlo, lo abrazaron fuerte, se acurrucaron en su pecho. Y Ramona estaba un poco aparte, con una sonrisa y lágrimas en los ojos. En ese momento entendió que eso era la verdadera riqueza. Y ninguna herencia podía compararse con ella.